Bienvenidos una vez más a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy con un especial Pokrovsk. La batalla por Pokrovsk o Pakrovsk, Krasnomaersk y el descubrimiento. Vamos a hablar de esa resistencia inexplicable y unos secretos que se han descubierto en Pakrovsk. Algo muy sorprendente. La ciudad de Pakrovsk fue defendida como una fortaleza durante 3 meses. Las Fuerzas Armadas Ucranianas, las VSU, como se les llaman, arrojaron batallón tras batallón, convirtiendo cada calle en un puesto defensivo y luchando casa por casa. El mando ruso se preguntaba por qué la ciudad es importante. Sí, pero no tanto como para sacrificar miles de vidas ahí. Es un nudo logístico, si se entiende, pero se puede rodear. ¿Por qué tanta obstinación? Y finalmente, Krasnomaersk, hoy ya Krasnomaersk, ha caído. Cayó. Hablemos de ese contexto geográfico de Pakrovsk o Krasnomaersk. Krasnomaersk es una ciudad de tamaño medio en la región de Donetsk, un centro industrial con unos 50,000 habitantes antes de la guerra. Su importancia es puramente estratégica y de logística. A través de ellas pasan principales carreteras que conectan Donetsk con el centro de Ucrania. ¿Quién controla Krasnomaersk? Controla la logística de todo el frente. Por ahí pasa el suministro, los refuerzos y el equipo. Perder Krasnomaersk o Pakrovsk significa perder la capacidad de mantener las defensas más al este. Hablemos de esa intensidad del asedio. Las tropas rusas comenzaron a acercarse metódicamente en el verano, tomando asentamientos circundantes y cortando las carreteras. La táctica habitual era el cerco, que obligaba a las Fuerzas Armadas ucranianas a retirarse o a quedarse atrapadas. Sin embargo, las fuerzas ucranianas no se retiraron. Al contrario, concentraron cada vez más fuerzas, batallones, columnas de equipo y vagones de municiones que podrían haberse utilizado en otros frentes. El asalto comenzó en septiembre. En lugar de la resistencia dura pero racional, mantener puntos claves y luego retirarse para conservar fuerzas, las Fuerzas Armadas rusas transformaron la ciudad en una fortaleza urbana. Se atrincheraron en cada calle y en cada casa. Conectaron sótanos con trincheras, usando techos para francotiradores y ventanas para ametralladoras. Solo se retiraban cuando los edificios eran totalmente destruidos por la artillería. Los comandantes rusos se preguntaban por qué persistir cuando la ciudad estaba ya virtualmente rodeada. Con el suministro llegado solo por una carretera bajo fuego constante. La orden ucraniana era única: resistir como si la ciudad fuera la capital y de ahí dependiera el destino de toda la guerra. Y si ustedes se recuerdan, en su entonces hablábamos de que hay algo fuerte ahí en Pakrovsk. Y hablamos que quizás hubieran elementos OTAN ahí, personas de alto rango o algo así. Así que hablemos de esas señales de coordinación externa de la OTAN. La inteligencia rusa comenzó a notar irregularidades. Primero, instructores occidentales en primera línea. ¿Ok? Asesores occidentales que antes solo se veían en centros de entrenamiento en la retaguardia, ahora aparecían directamente en la ciudad, en puestos de mando y en primera línea. Número 2, se encontraba una coordinación perfecta. La defensa se coordinaba con una precisión inusual. A diferencia de la habitual de las Fuerzas Armadas ucranianas, las órdenes llegaban al instante, las reservas se movían con precisión a los puntos de ruptura y la artillería se corregía con precisión milimétrica. Esto apuntaba a un nivel de mando y equipo superior al de los cuarteles ucranianos, a lo que los rusos estaban acostumbrados a ver. Y número 3, ataques precisos en la retaguardia rusa. Esto era lo más sorprendente. Se produjeron ataques precisos contra almacenes de municiones, puestos de mandos y áreas de concentración de equipos rusos. Las coordenadas eran frescas, lo que indicaba información de inteligencia en tiempo real. Esto indicaría satélites, drones o agentes.
Así que empezamos con la confirmación de un mando externo. Esa confirmación llegó cuando la inteligencia interceptó comunicaciones, cuando los rusos empezaron a interceptar y a hackear las comunicaciones de Pakrovsk. Idioma. Se escucharon conversaciones en inglés con acento puramente estadounidense. El contenido: discutían coordenadas de ataque y utilizaban códigos y jerga militar exclusivos del ejército de Estados Unidos. La conclusión: quedó clarísimo, que la defensa de Pakrovsk, Krasnoyarsk, no estaba coordinada por el mando ucraniano, sino por especialistas occidentales y de la OTAN que operaban desde algún lugar de la ciudad. Las Fuerzas Armadas rusas eran simplemente ejecutoras de órdenes. Pero el misterio persistía. ¿Por qué era tan crucial Pakrovsk como para arriesgar personal occidental y tantos recursos? El descubrimiento en el sótano. La defensa finalmente colapsó en noviembre. Las tropas rusas entraron en la ciudad en ruinas e iniciaron la limpieza. Encontraron el equipo occidental habitual, pero también documentos en inglés, mapas marcados en latín y fotos de personal militar que no era de apariencia eslava, todo lo cual confirmaba la gran presencia occidental. Pero el gran descubrimiento ocurrió en el barrio residencial en las afueras. Un oficial notó una casa de apartamentos, un edificio de apartamentos sospechosamente protegido. Ventanas tapiadas con sacos de arena y puertas reforzadas con acero. Al bajar al sótano, encendieron las linternas y encontraron una puerta de acero nueva, con cerradura electrónica y marco reforzado. El oficial se dio cuenta de que este tipo de sistema de seguridad electrónica y panel de códigos no se instala en un sótano civil, sino en bases puramente militares, donde se encuentran depósitos secretos y objetivos de alta seguridad. Lo que custodiaron ahí durante 3 meses los ucranianos les costó miles de vidas. Todo eso se encontraba detrás de esta puerta. Así que la batalla por Pakrovsk y el gran descubrimiento. La apertura de la puerta sellada. El oficial solicitó especialistas. Tras 20 minutos los ingenieros llegaron. La puerta no estaba minada, pero poseía un sistema de cierre electrónico avanzado con múltiples niveles de seguridad. Después de casi 1 hora de trabajo, la cerradura cedió. Detrás de las puertas se reveló un pasillo de concreto, impecablemente limpio, sin olor a humedad habitual. O sea que alguien mantuvo este lugar operativo, se podría decir, hasta el final. Y con indicios de que se marcharon a prisa, ya a las últimas. Al fondo del pasillo se abría una habitación grande, de unos 30 por 20 metros. El centro de mando oculto. Lo primero que salta a la vista es la tecnología. Servidores y tecnología, a menos 10 o más grandes bastidores de servidores negros con indicadores parpadeantes, equipos de cómputo con teclados de distribución inglesa, no distribución eslávica, inglesa. Inteligencia y cartografía, las paredes estaban cubiertas con mapas detallados de la región de Donetsk, el este de Ucrania y la parte fronteriza de Rusia. Los mapas estaban llenos de etiquetas en latín, círculos, cuadrados y triángulos de colores. Los objetivos: las etiquetas no eran aleatorias, marcaban las coordenadas de instalaciones militares rusas, almacenes de municiones, aeródromos, puestos de mando y lugares de concentración de tropas. Todo estaba sistematizado y actualizado. O sea que esta es la prueba de la participación directa de la OTAN. Una vez encendidas las luces, el alcance del descubrimiento se hizo aún más evidente. Se encuentran documentos oficiales. Encontraron un documento sobre un escritorio con un membrete y logo oficial de la OTAN, sellado y firmado. Información en la computadora. Un combatiente encontró un portátil que todavía no había sido apagado. En el escritorio se veían carpetas en inglés: Intelligence Targets Communications, inteligencia, objetivos y comunicaciones. El hallazgo
probaba la participación directa de la OTAN, no solo el suministro de armas o el entrenamiento en la retaguardia. Aquí, especialistas de la alianza recopilaban datos, procesaban información, seleccionaban objetivos para los ataques y coordinaban operaciones. Estaban luchando a través de los mandos de los militares ucranianos. Esto era una operación de inteligencia de 24/7, 24 horas los 7 días de la semana, constantemente. El local estaba acondicionado a fondo, contaba con aire acondicionado para los servidores, un generador autónomo y suministros. Alguien había vivido ahí durante mucho tiempo, durante semanas. No alguien, varios. En una pizarra se encontró un horario de servicio con nombres escritos en latín: Smith, Johnson and Kowalski, indicando la presencia personal de americanos, británico y polaco. La última entrada era de 3 días atrás, confirmando su evacuación de último minuto. Salió a prisa. En una caja fuerte abierta encontraron carpetas con informes detallados de operaciones, fechas, coordenadas y resultados de ataques. Ejemplo: ataque al depósito de municiones el día X, destruidas tantas toneladas de proyectiles, pérdidas del enemigo, tropas rusas estimadas en X personas. Estos informes se enviaban a los centros de mando de la OTAN, lo que confirmaba que la alianza supervisaba y dirigía las operaciones a pesar de negar oficialmente su participación en el conflicto. El Centro de Control de la Guerra. Expertos en inteligencia y traductores llegaron para iniciar la documentación, se incautaron discos duros y se fotografió todo. Conexión directa. El experto en comunicaciones confirmó que las antenas en el techo permitían una conexión satelital militar protegida, vinculada directamente a los centrales de la OTAN. Plan de ataques masivos. Al hackear una de las computadoras, un experto encontró una carpeta llamada Operaciones. Dentro había una lista sistemática de cientos de objetivos en territorio ruso, bases militares, depósitos, puentes, nudos ferroviarios y centrales energéticas. Cada objetivo tenía una descripción, prioridad de ataque y el efecto esperado. Un oficial de inteligencia, al ver el alcance, lo resumió: esto no es solo una base, es un centro de control de guerra. Desde aquí se planean los ataques y se elegía a quién golpear y a quién matar. Las Fuerzas Armadas ucranianas solo ejecutaban las órdenes. Conclusión inmediata. La información fue clasificada, pero una conclusión era ya ineludible. Pakrovsk fue defendido durante 3 meses porque albergaba el centro de operaciones que conectaba la OTAN con las Fuerzas Armadas ucranianas. Era el cerebro de las operaciones contra Rusia. La pérdida de esta base es un golpe devastador para todo el sistema de coordinación de la alianza en el teatro de las operaciones. Así que hablemos de esta sofisticación de la inteligencia, porque el software utilizado en los ordenadores era de tipo militar, con una interfaz similar a la empleada en los cuarteles generales de la OTAN. Los mapas eran de una precisión extrema y se actualizaban cada pocas horas, con datos recibidos directamente de los satélites. Las copias impresas de los mapas en las paredes mostraban no solo Donetsk y Lugansk, sino también las regiones rusas de Belgorod, Kursk y Voronezh. Codificación de objetos. Cada región está plagada de decenas de marcas codificadas. Cuadros rojos, objetivos militares. Círculos azules, almacenes. Triángulos amarillos, nudos de transporte. Y puntos verdes, puestos de mando. Cada marca llevaba las coordenadas, el nombre del objetivo, la prioridad de ataque, la evaluación de la seguridad y el tipo de arma recomendado para el impacto. Alcance de monitoreo ruso. Un especialista revisó el mapa de la región de Belgorod, contando 38 objetivos, un depósito de municiones en Podisibekino, el aeródromo de Belgorod, el nudo ferroviario de Valuyki, un puente, una refinería y una subestación eléctrica. Junto a cada marca había una fecha. La información era reciente y se actualizaba constantemente. Había un equipo de analistas profesionales dedicado a rastrear estos objetivos, registrar los cambios y prepararlos para futuros ataques. La coalición de la OTAN en la clandestinidad.
En las pertenencias abandonadas por el personal se encontraron copias de pasaportes, probablemente olvidadas en la prisa por evacuar, de ciudadanos americanos, británicos y polacos, especialistas en comunicaciones, analistas y operadores de sistemas de inteligencia. El diario de operaciones, un cuaderno grueso, el registro de servicio, confirmaba la rutina diaria, recibir datos, transferir objetivos al mando ucraniano y evaluar los resultados. El ciclo de mando. El proceso era perfecto. Los satélites de la OTAN detectaban el objetivo, transferían los datos a la base de Pakrovsk. Los analistas determinaban el tipo de objetivo y su vulnerabilidad. Transferían las coordenadas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Estas atacaban y la base recibía el informe de resultados. La OTAN dirigía la muerte en la retaguardia rusa. El control desde Bruselas y Ramstein. Los expertos lograron acceder a la correspondencia por correo electrónico cifrado, encontraron comunicaciones entre la base de Pakrovsk y los centros de mando de la OTAN. En Bruselas, Ramstein, Alemania y bases militares polacas, la coordinación era del más alto nivel. En un correo electrónico, un oficial de Bruselas aprobaba una lista de objetivos para la próxima semana, dando permiso para transferir las coordenadas, pero con una advertencia clara: evitar objetivos donde pueda haber civiles para evitar un escándalo demasiado grande si se descubre. La guerra para ellos era un trabajo, una rutina profesional y desapasionada. Elegir el objetivo, transmitir coordenadas y recibir el informe. Así que nos encontramos con una red de control y un proyecto secreto. Los analistas confirmaron que la base de Pakrovsk no era un centro aislado, sino parte de una red de inteligencia más amplia marcada en los mapas con puntos en Kharkov, Dnipro, Odessa y Leópolis, Lviv. Cada centro controlaba su propia región, todos conectados por satélites de la OTAN y operando bajo un mando unificado y una metodología común. Inversión de años, podríamos decir. Este sistema es masivo, caro, sofisticado. No se crea en un mes, representa años de preparación, millones de dólares invertidos, lo que demuestra que la OTAN se está preparando para una infraestructura de guerra directa. El descubrimiento más preocupante fue una carpeta clasificada protegida con contraseñas adicionales, documentos de un proyecto secreto con designación codificada. El contenido era vago, pero una cosa era clara: trataba de un nuevo tipo de armamento o tecnología que las fuerzas ucranianas todavía no poseen. La palabra láser, el término láser aparecía en varias veces. Sistema láser, rayos X, podríamos decirle, ¿no? Prueba de equipo láser, coordinación de pruebas. Esto sugiere que la base no solo se dedicaba a la inteligencia, sino que participaba en el desarrollo o prueba de un nuevo sistema de armas. De hecho, sabemos de que los rusos tienen su propio sistema láser, que todavía está en desarrollo. Ya se ha sido probado, pero todavía están en la fase de cómo recuperar el enfriamiento del láser, pero ya está en desarrollo. La pérdida de Pakrovsk significa un golpe paralizante para toda esta red de coordinación de la OTAN en el este. Las Fuerzas Armadas ucranianas han perdido los ojos y oídos de la alianza y la efectividad de sus ataques disminuirá, obviamente. Ahora es evidente por qué la ciudad se defendió durante 3 meses. No era solo por el territorio, sino por la base, el equipo y el proyecto secreto que se estaba desarrollando ahí. Puede ser que esta fue la desesperación del movimiento de Budanov de mandar sus élites por helicópteros, helicópteros que aparecieron de noche. Quizás no era rescatar agentes OTAN, pero destruir esa base, eliminar lo que dejaron a la rápida. La batalla por Pakrovsk y el descubrimiento, ¿no? El alcance de la planificación de ataques. Los especialistas rusos pasaron días hackeando la seguridad de los servidores de la OTAN, que no escatimó en cifrado y seguridad. Finalmente lograron acceder a los archivos, listas de objetivos. Encontraron cientos de objetivos, todos listos para ser atacados en territorio ruso o en la retaguardia de las tropas rusas.
que incluían almacenes militares, puentes, nudos ferroviarios, aeródromos, puestos de mando y centrales energéticas. Los detalles de los ataques. Cada entrada especificaba la fecha de transferencia de coordenadas, el tipo de arma recomendado y el nivel de prioridad. Resultados y cinismo. Las columnas junto a los objetivos ya atacados mostraban objetivo X ejecutado. Fecha de ataque, evaluación de daños. Detrás de estas frías estadísticas habían personas muertas, infraestructura destruida y operaciones militares frustradas. Así que nos encontramos con una coordinación transatlántica al tope, ¿no? La correspondencia cifrada reveló la coordinación entre la base de Pakrovsk y los centros de mando de la OTAN. Bruselas, sede central. Ramstein, la mayor base aérea de Estados Unidos en Europa, y bases polacas. Los nombres se identificaron, personas específicas: el coronel Johnson de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el mayor Kowalski del ejército polaco y el capitán Smith de la inteligencia británica. El mando directo, un coronel de Bruselas, por ejemplo, aprobaba una lista de 20 objetivos exigiendo centrarse en el nudo ferroviario de la región de Belgorod, ya que su destrucción dificultaría el suministro al frente. Esto confirmó que oficiales de la alianza estaban planificando operaciones, eligiendo objetivos y dando órdenes, librando la guerra contra Rusia con soldados ucranianos como ejecutores. Y ese proyecto de armas láser de alto secreto, ¿no? Los documentos más clasificados a los que solo se pudo acceder tras días de hackeo revelaron el proyecto de armamento secreto. El nombre completo estaba cifrado, pero el contenido era claro. Se trataba de una nueva tecnología capaz de alterar el equilibrio de las fuerzas. Tecnología del futuro. La palabra láser se menciona repetidamente: sistema láser, prueba de equipo láser, coordinación de pruebas. Potencial y amenaza. El texto indicaba que si Ucrania obtenía esta tecnología, los misiles y drones rusos serían menos efectivos, ya que los sistemas de defensa eran basados en láser y podrían derribarlos al instante, sin ruido y con gran precisión. Ucrania como polígono de pruebas. Los documentos contenían referencias a centros de investigación y laboratorios en Estados Unidos, campos de pruebas en Europa y sitios de producción. Coordinación internacional. El proyecto era internacional con la participación de varios países. Función de Pakrovsk. La base de Pakrovsk no era solo de inteligencia, recopilaba datos para las pruebas, rastreaba objetivos rusos y coordinaba los ensayos en condiciones de combates reales. El cinismo expuesto. La guerra estaba utilizando como un laboratorio. La OTAN obtenía datos de eficiencia y mejoraba la tecnología, mientras que las Fuerzas Armadas ucranianas eran utilizadas como sujetos de prueba, como conejillos de indias. El cinismo del proyecto es impactante. Mientras las personas morían, Occidente veía una oportunidad para probar y perfeccionar armas de nueva generación. Ojo, que esto no es de que te acuso y yo te acuso, no, porque los rusos hacen lo mismo. Incluso China está muy atento a lo que sucede ahí, Corea del Norte también, incluso Corea del Norte ha probado ya ciertos misiles de ellos ahí. O sea que Ucrania es un laboratorio militar, un laboratorio de la guerra. Ahora, riesgo y consecuencias del colapso. Los documentos revelaron que los desarrolladores estaban en un calendario agresivo, intentando determinar el proyecto rápidamente para cambiar el curso de la guerra. Un documento de evaluación de riesgos advertía que si la base caía en manos rusas, las consecuencias serían catastróficas. Los secretos serían revelados, la tecnología quedaría comprometida, la participación directa de la OTAN sería probada, lo que inevitablemente causaría un escándalo político. Por esta razón, Pakrovsk fue defendida con tanta desesperación, no por la ciudad, sino por la base, el equipo y sobre todo, podríamos decir, el proyecto láser, ¿no? El proyecto que podría haber cambiado el curso de la guerra estaba ahora en manos de Moscú. Los documentos prueban de manera irrefutable que la OTAN está librando la guerra contra Rusia directamente. Sus oficiales eligen objetivos, sus sistemas transfieren coordenadas y sus tecnologías se prueban en combate. La guerra ha escalado ahora a un nuevo nivel.
Y la verdad de la participación de la alianza ha quedado completamente al descubierto. Y lo peor de todo es de que nos encontramos a una Ucrania como laboratorio de combate real. Aunque Occidente invirtió miles de millones en la tecnología, la prueba crucial era el uso en combate real. Ucrania se convirtió en el polígono de pruebas ideal. Objetivos reales. El conflictivo está activo, hay misiles, drones, proyectiles rusos volando. Recolección de datos. La base de Pakrovsk coordinó las pruebas recogiendo datos en tiempo real sobre la precisión, los fallos y los factores ambientales, el clima que afectaban la efectividad. Y ese cinismo, ¿no? Ese cinismo para Occidente, la guerra era una oportunidad para probar y mejorar su armamento más avanzado. Ucrania y Rusia eran material para el experimento. Así de sencillo. Y el plan de producción masiva. Los documentos revelaron los planes de producción. La fase 1, pedido de 20 unidades para ser desplegadas a lo largo de la línea del frente. Y la fase 2, si los resultados eran confirmados, se encargarían 100 unidades más. El cronograma era agresivo. Se planeaba que las Fuerzas Armadas ucranianas tuvieran decenas de sistemas láser en el frente para la primavera y cientos para el otoño. Esto habría neutralizado por completo la ventaja rusa en el poder de fuego, según ellos, ¿no? La base de Pakrovsk era la clave de este proyecto. Garantizaba la conexión entre los diseñadores y el campo de pruebas. Por eso se defendió la ciudad a cualquier costo estratégico. Ahora pues han sido expuestos. Este proyecto láser ha sido expuesto. Vamos a ver si siguen con el desarrollo. Y esto trae consecuencias políticas y estratégicas del descubrimiento. La captura de la base es un revés catastrófico. Riesgo y exposición. Se confirmó el riesgo que los documentos de la OTAN ya habían evaluado. Los secretos y la tecnología han sido revelados. La ventaja perdida. Rusia ahora conoce las capacidades y debilidades del sistema láser. Esto permite al Ministerio de Defensa diseñar contramedidas y adaptar las tácticas antes de que el arma se despliegue masivamente, neutralizando la amenaza. El desenlace, la OTAN no logró destruir la información clave, lo que obliga a Occidente a revisar absolutamente toda su estrategia. Y esto nos lleva a un escándalo geopolítico inminente. El Ministerio de Defensa ruso pasó semanas analizando los materiales, confirmando la evidencia legal. El secreto es imposible de mantener. El anuncio, a finales de noviembre, el portavoz oficial del Ministerio de Defensa ruso convocó a una rueda de prensa para anunciar la acusación formal. La OTAN está participando directamente en el conflicto contra Rusia. Las pruebas, en la pantalla se mostraron fragmentos de los documentos incautados, mapas de objetivos rusos, correspondencia entre oficiales de la OTAN, Coronel Johnson, Mayor Kowalski, y el Capitán Smith, británico. Logotipos oficiales y reportes de coordinación de ataques. La acusación es grave. La OTAN está desplegando a sus oficiales, creando centros de inteligencia, coordinando ataques y desarrollando armas de nueva generación, utilizando a Ucrania como polígono de pruebas contra los militares rusos. La demanda de explicaciones y el silencio de la OTAN. Tras la revelación pública por parte del Ministerio de Defensa ruso, la parte rusa exigió explicaciones e instó a la comunidad internacional a prestar atención a la violación de todas las normas por parte de Occidente. Los documentos fueron entregados a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, insistiendo en una investigación. Reacción de la OTAN: las primeras horas fueron de silencio total. Los representantes de la OTAN se negaron a comentar, alegando la necesidad de estudiar la información. La postura oficial: días después, el portavoz de la OTAN emitió una declaración vaga, negando la participación directa en los combates. Calificaron los documentos de Pakrovsk como fakes de la propaganda rusa, falsos de la propaganda rusa, fabricaciones destinadas a justificar la agresión. Esta fue la táctica estándar: negación sin argumentos ni pruebas.
El silencio que condena a Occidente, ¿no? Los medios occidentales adoptaron la línea oficial, tachando los documentos rusos como poco fiables y posiblemente falsificados. Sin embargo, el análisis es contundente. Si los documentos fueran falsos, ¿por qué Occidente los refuta publicando contraargumentos específicos o señalando errores concretos en la evidencia rusa? El silencio de la OTAN, pues yo diría que fue revelador. El reconocimiento implícito. Occidente sabía que los documentos eran y son auténticos. El riesgo político. Un reconocimiento público habría provocado un escándalo político masivo dentro de los países de la OTAN. Los ciudadanos exigirían saber quién autorizó la participación militar directa y el riesgo de escalada con una potencia nuclear. El camino más fácil fue la negación y la esperanza de que la opinión pública se distrajera. Así que la guerra no proxy o no tan proxy, y el riesgo de escalada. La evidencia de Pakrovsk demuestra que la guerra no es una simple guerra proxy clásica. Guerra proxy clásica, una parte financia y arma y entrena, pero se mantiene fuera de las operaciones. La realidad en Ucrania, la OTAN comanda, planifica, coordina y esencialmente lucha. Utiliza soldados ucranianos como infantería e instrumentos para sus objetivos, mientras oficialmente se mantiene al margen. La OTAN sigue arriesgando una escalada directa con Rusia, el aumento progresivo de la participación, primero armas defensivas, luego ofensivas, ahora sistemas láser, empuja el conflicto a un punto de no retorno. Y esa extensión de la red de inteligencia, ¿no? El estudio de los documentos reveló que la base de Pakrovsk era solo una pieza de sistema mucho más grande. Los mapas mostraban la existencia de centros de inteligencia militares en Kharkov, Dnipro, Odessa y Leópolis. Que me imagino que ya a estas alturas, después de tantos bombardeos que hemos escuchado, y en ocasiones hemos escuchado al ministro de Defensa rusa decir, se ha atacado un centro de comando. Puede que sea uno de estos, ¿no? El sistema en red. Cada base controla su región y todas estas están interconectadas y subordinadas a un mundo unificado de Bruselas. Estrategia rusa. La pérdida de Pakrovsk no fue crítica para la red, ya que otros centros siguen operando. Por ello, el mando ruso tomó una decisión de alta prioridad: identificar y capturar las otras bases para recopilar más pruebas y sabotear la coordinación de la OTAN. Y ese futuro proyecto láser, la captura de la base, ha arruinado la coordinación de las pruebas del sistema láser. La ventaja rusa. Rusia ha obtenido las especificaciones técnicas y debilidades del sistema. El arma que podría haber cambiado el curso de la guerra ha sido neutralizada estratégicamente antes de su despliegue masivo. El dilema de Occidente. La OTAN debe comenzar de nuevo a crear una nueva coordinación y probablemente invertir miles de millones más. Existe una alta probabilidad de que el proyecto láser sea cancelado o quizás revisado, ¿no? Así que nos vamos de la guerra local a la confrontación global, ¿no? Ese hallazgo en Pakrovsk, Krasnomaersk, es un punto de inflexión. Cambia fundamentalmente la comprensión del conflicto. Lo que parecía ser una guerra localizada entre Rusia y Ucrania es en realidad una confrontación global. Y no es la primera vez que hablamos de esto. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero esta vez con estas evidencias, con estos hallazgos en Pakrovsk, pues todo lo que hemos venido diciendo ahora no solamente se confirma, se reconfirma. El conflicto ya no se trata de ayuda indirecta, suministro de tanques o entrenamiento. Se trata de oficiales de la OTAN en la zona de conflicto, eligiendo objetivos, proporcionando inteligencia satelital y probando armas de última generación. Es la guerra de la OTAN contra Rusia con el soldado ucraniano como instrumento. La escalada tecnológica, láseres, representa un salto cualitativo que busca anular la principal ventaja de Rusia. Los documentos de Pakrovsk
han revelado que más allá de la retórica, la verdad es que la alianza está en guerra y la era de la ayuda indirecta pues ya ha terminado. Si el proyecto láser se hubiera completado, el curso del conflicto yo creo que se habría alterado quizás drásticamente. Cientos de unidades láser a lo largo del frente habrían neutralizado, yo diría, la aviación, los drones y la artillería rusas. La OTAN invirtió miles de millones buscando esta ventaja decisiva para obligar a Rusia a detenerse o retroceder. Así que nos encontramos con planes frustrados. La captura de la base de Pakrovsk saboteó este plan. El proyecto pues ha quedado expuesto, la tecnología comprometida y la ventaja perdida. Occidente deberá buscar otras rutas perdiendo tiempos y recursos. Apuestas altas. La OTAN no puede permitirse la derrota, ya que sería un fracaso reputacional, estratégico y político. Por lo tanto, la escalada continuará mediante el suministro de más armas, nuevas tecnologías o quizás una intervención militar directa bajo otro pretexto. La defensa rusa y la legitimidad de la respuesta. La posición de Rusia se basa en que se está defendiendo de una amenaza real. La OTAN no es un enemigo abstracto y lejano. El descubrimiento prueba que la alianza está en la frontera, luchando y matando soldados y probando armas contra ciudadanos rusos. Acciones legítimas. Moscú considera legítima su acción de buscar, destruir o capturar las bases de la OTAN en territorio ucraniano para exponer la verdad. Y las represalias inevitables. Rusia no permanecerá en silencio. Las contramedidas son inevitables y podrían incluir ataques a equipos occidentales, sanciones dirigidas contra los países cuyos oficiales coordinan las operaciones o la revelación de nuevos datos que comprometan a políticos occidentales. Así que nos encontramos con los estándares internacionales, con ese colapso de los estándares internacionales, ¿no? Ese descubrimiento en Pakrovsk plantea grandes cuestiones de legitimidad, ya que los países occidentales son ahora participantes directos en la guerra, no observadores neutrales. Doble rasero. El conflicto expone el doble rasero de Occidente. Cuando Rusia ayuda a sus aliados, es agresión y violación de la soberanía. Cuando la OTAN instala bases, coordina ataques y prueba armas en Ucrania, se llama ayuda legítima y defensa a la democracia. Esto le pone un fin a la narrativa, ¿no? La OTAN afirmó durante 2 años que solo estaba ayudando a Ucrania a defenderse. Los documentos de Pakrovsk prueban que esta es una mentira de principio a fin. Los oficiales de la alianza han coordinado ataques desde el primer día, operando contra centros de inteligencia y utilizando a los militares ucranianos como meras marionetas. Ojo que el New York Times lo expuso en su momento. Está ese famoso artículo largo y bien elaborado, donde demuestra la participación directa de Estados Unidos y Reino Unido. Pero ahora esto sí lo viene a reconfirmar. Así que nos encontramos con un nuevo nivel de la confrontación. El conflicto ha entrado en una nueva fase, yo diría. Rusia, con pruebas en la mano, buscará y destruirá los otros centros de la OTAN, revelando nuevos secretos y comprometiendo a Occidente una y otra vez. La escalada futura. La OTAN, por su parte, responderá buscando nuevas formas de coordinación o incluso introduciendo tropas bajo pretextos como observadores o fuerzas de paz. Que es lo que Reino Unido incluso dice que ya le compró los tickets a todos sus soldaditos, ¿verdad? Pero no hay que olvidar el riesgo nuclear. La línea entre el conflicto proxy y el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN se ha difumado peligrosamente. Cada movimiento aumenta la tensión, acercando a ambas potencias nucleares a una guerra mayor. Pakrovsk, Krasnomaersk, una ciudad antes anónima, se ha convertido en un símbolo, el símbolo de la mentira occidental, del real involucramiento de la OTAN y de la peligrosa cercanía del mundo a una confrontación directa. Los documentos del sótano han revelado la verdad. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo reaccionará el mundo ante esta información?
¿Qué opinan? Déjenme saber sus comentarios ahí en la sección de comentarios. Si les ha parecido parte de esta exposición exclusiva de qué hablan Geo, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda a su manera a esta voz disidente a seguir hablando y investigando estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.